Inversores híbridos, la cagada que más de uno comete. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Miren esto. POW MR 10 kilovatios, tan solo $700. POW MR 10 kilovatios, $1,400. ¿Por qué tanta diferencia en precios si aparentemente son de la misma capacidad? Bueno, el día de hoy te voy a enseñar a identificar qué problemas puedes tener al equivocarte en esta compra. Así que si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Entonces resulta que los inversores que necesitan, que necesita la gente de Ecuador a 120 y a 220, tiene que tener estos benditos puertos. O sea, él tiene una bornera, el inversor tiene una bornera en donde tiene que tener 1, 2, 3, 4 puertos, vea, en AC-IN. ¿Qué significa AC-IN? Entrada de alterna. Y en salida de alterna tiene que tener también 1, 2, 3, 4 puertos, porque tiene que tener L1, L2, neutro y tierra, L1, L2, neutro y tierra. Y la gente está comprando esos inversores híbridos con L y N y dicen 220, y en AliExpress en algunos momentos dicen 110 y 220. Los benditos inversores que están comprando en AliExpress, la gente ve que dice 110 y 220, pero eso significa que trabaja a 110 o a 220, pero es un 220 monofásico, o sea, línea y neutro. Los inversores que tienen que buscar se llaman fase partida. Y si vas a comprar un inversor, lo mejor es que te comuniques conmigo a mi WhatsApp. Yo les voy a dejar aquí el enlace de mi WhatsApp para yo asesorarlos con esa compra. Si no, pues lo pueden hacer ustedes, no hay problemas. Y aquí les estoy diciendo cómo es, sino que yo sé que la gente hay veces de pronto no las coge tan rápido, entonces pues da pesar que la gente invierta 600, 1,000, $2,000 en algo que no les va a servir. Entonces recuerden, si quieren las dos funciones de 110 y 220, el bendito inversor tiene que tener L, doble L, neutro y tierra, o sea, tiene que tener 4 borneras. ¿Dónde vemos eso? En el manual del inversor. ¿Dónde vemos eso? Preguntándole al vendedor. Mándeme una bendita foto del inversor por debajo a ver si tiene los 4 puertos que el profe Cris me ha dicho. Mientras que algunas personas se han equivocado y han visto la publicación 220 o 110, pero eso significa que trabajan o a 220 o a 110. ¿Qué significa eso? Que por esta línea, como nomás tiene una sola, sale 110 o puede salir 220, mientras que este que es fase partida, esta línea es 110 y esta línea es 110 también. Entonces, cuando se unen las dos, forman los 220, mientras que en el de acá, solamente por una sola línea dan los 220. Por eso es que este es estándar europeo, americano, fase partida, que da 120 y 220 al mismo tiempo. ¿Cómo da 120? Pues usted coge una línea y un neutro. Si quiere 220, coge las dos líneas. Aquí en estos inversores que tienen solamente 3 puertos, aquí o programas el inversor a 110 o lo programas a 220. Ojo, no todos esos inversores se pueden programar a 220 o a 110. No, hay unos que solamente vienen a 220. Y las personitas que ya lastimosamente, tristemente, la embarraron, pues esa platica no se pierde del todo. O sea, el inversor ya vino a 220, le toca comprar un transformador o lo que se conoce en el mercado como autotransformador. ¿Qué es un autotransformador? Un autotransformador es un transformador que va a recibir los 220 que vienen del inversor monofásicos y la va a partir en 110 y 220. Sino que saben que lo más triste de esos inversores que vienen a 220 de fábrica, que toca comprar el transformador o el autotransformador. Primero que todo, cada etapa de proceso de transformación de energía, tiene pérdidas, primero. En segundo lugar, si compraste un inversor de 3,000, no se te vaya a ocurrir comprar un autotransformador de 1,000. Tenés que comprar el autotransformador de la misma capacidad o un poco más grande del inversor. Entonces es gasto doble. Hay muchas personitas de Ecuador que me mandan el mismo enlace que encuentran en Amazon, porque hay un inversor
que en estos momentos creo que está en $400. Una elegancia de inversor. Es más, para que me digan a mí mentiroso, vea, voy a meter ya mismo en AliExpress. Metámonos aquí en Google primero, para yo enseñarles de una vez cómo es la película, vea, AliExpress. Entonces, esta es una de las principales embarradas que cometen las personitas que están en Ecuador y en otros países, que es que pues es bonito, ¿no? Uno ve las promociones por acá y dice, me lo voy a comprar, me alcanza. Miren, POW MR de 10 kilovatios. Miren el bendito inversor que a cada rato me mandan a mí, POW MR híbrido, 10 kilovatios, 3 millones de pesos. Vamos a colocar esto en dólares para que la gente lo entienda más fácil. Póngale cuidado, vean. POW MR, 10 kilovatios. Véalo, aquí está. $800. Entonces, y $600. La gente dice, no, eso está muy regalado, me voy a comprar uno, mejor dicho. Entonces, vamos a meternos en a ver qué es lo que sucede. Entonces, aquí lo que está sucediendo es lo siguiente, vean. 10 kilovatios, inversor híbrido, 48 voltios, 160 amperios de cargador. Una elegancia, ¿para qué? Muy bonito, muy bacano. A ver, ¿dónde es que dice por acá? Que es on-grid, off-grid, tan. Pero vamos a ver la letra pequeña, a ver, detalles. Vea, tipo de salida, single. Me imagino que single es ¿qué? Única, algo así. ¿Dónde está? Me va a hacer quedar mal Por aquí no dice lo de los 220. No lo dice. Imagínense, muy triste. Más triste aún. Ni siquiera le dicen a uno que es a 220. Es más, por aquí le están diciendo a uno que es el de 3 kilovatios, 24 voltios, y en la publicación te están ofreciendo que es de 10.000. O sea que muy probablemente uno lo compre y no le llegue el que es. Por eso en AliExpress, si usted va a comprar en el AliExpress, lea la letra pequeña de qué es lo que le va a llegar. Porque es que la gente se queja y no se dan cuenta que es lo que están comprando. Ese no lo compraría yo. A ver, vamos a mirar este otro que dice 805 y este que dice $700. Es que uno tiene que tomarse el tiempo y leer las cosas. Vea, mire lo que dice aquí. 220, 240. ¿Qué significa eso? Que eso no saca 110. Eso no saca 110, solo 220. Y si querés sacar 110, te toca comprar un transformador adicional que te vale por ahí otros $800, $500. Entonces, a voltear como un berraco porque este inversor no te saca 120 voltios. Entonces, por acá está el otro de 10 kilovatios que dice $1,500. Vamos a verlo. Diferencia casi del doble, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que sirve para 110 y 220. 110 y 220. Vea, esta clase está muy completa, ¿no? Está muy completa. Pero qué bacano que ya hay 76 personas ahí conectados. ¿Será que alcanzamos los 100? No sé. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí Google y les voy a mostrar lo que les quiero enseñar el día de hoy. Vea. Manual POW MR 10 kilovatios. Es que este es el ejercicio que hay que hacer. Hay que buscar el equipo en AliExpress y además de eso buscar el bendito manual, porque es que los de AliExpress pueden decir lo que ellos quieran. Uno se da cuenta de la realidad es buscando el manual. Véalo, 10 kilovatios. Ahí está. Y miren que aquí está el manual del barato, el que estaba en $800. Vamos a ver si los podemos ver los dos. Este es el que yo más he instalado. De este sí he vendido un poco, el que vale $1,600. Vamos a ver aquí el manual y vean los benditos puertos aquí. Dice, vea, AC in, AC out. Vamos a ver si nos muestra un dibujito. Les voy a adelantar otra cosita ya que ustedes están tan juiciosos. Esto que estamos haciendo en estos momentos del manual es un ejercicio supremamente increíble, importante. ¿Por qué? Porque es que en el manual me dice las distancias que tiene que estar el inversor de las paredes. Como mínimo tiene que tener 200 milímetros de pared a pared y al techo 500 milímetros para que respire. Hay personas que cogen estos inversores y los meten en unas cajas pequeñas y por eso los inversores se sobrecalientan y se dañan. Usted tiene que dejar un espacio donde le entre aire y no le entre agua ni sol.
Bueno, vamos a seguir mirando. Miren los puertos y díganme mentiroso, vea. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde está el dibujito que yo les hice a ustedes? ¿Cuántos puertos estás viendo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ves, ese inversor sí tiene los puertos para 120 y para 220. Ahora vamos a ver el otro manual, a ver si me hace quedar mal este bendito inversor. Vea, es el que estaba en $800 a mitad de precio de 10 kilovatios. Seguimos, véalo, véalo, véalo. Pero un momentico, miro a ver si ese es efectivamente el puerto. Tiene una, creo que tiene un tierra común. Entonces, miren, L1, neutro, tierra. L1, neutro. Sí, tiene una tierra en común. Este no tiene doble tierra. Entonces, L1 neutro, L1 neutro. ¿Qué significa eso? Que no se le puede sacar 110 y 220. Ahí se dieron cuenta ustedes a lo que yo me refiero con las borneras, vean. Eso es la explicación de las borneras. Por eso yo les digo a ustedes, no crean en todo lo que ven. Ustedes tienen que leer el manual. En el manual está hasta la especificación de cómo se programa. O sea, ¿qué significa eso? Que este inversor es el que usted necesita si quiere 110 y 220 con una capacidad de 10 kilovatios. Vale el doble, pero es mucho más eficiente y no tienes que comprar otro equipo adicional. Mientras que el otro inversor no te sirve. Bueno, terminemos de ver esta parte de acá, ya la terminamos, sí. Ahora sí, sigamos un ratico con preguntas, a ver. Bueno, a ver. Muy buena la aclaración. ¿Me puede verificar? Yo creo que ya revisamos el Sunmar 10. Y mi casa es fase partida, sí, tiene que tener LL, neutro y tierra. Bueno, profe, quiero hacer un curso desde cero, quiero aprender. En la descripción de este video les voy a dar mi contacto, aunque aquí ya está. A ver, ustedes más tarde pueden volver a ver este video y ahí está mi número. Me escriben a mi número de WhatsApp y me dicen, profe, vengo por mi beca del 80% y yo le doy un descuento en el curso. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por aquí? A ver, en AliExpress la mayoría de los productos que venden son especificaciones europeas. Sí, y gracias a que tú dijiste eso, te voy a mostrar lo siguiente. Vea. Yo por eso me tomé el trabajo de hacer una página web que se llama El Profe Cris y el enlace está en la descripción de todos los videos de mi canal. Vean, esta es mi página web. Si ustedes quieren ir a la fija, y comprar algo que sí les sirva, en mi página web está botón de Amazon y botón de AliExpress. Usted le da al botón de Amazon y vea, ¿quiere comprar un inversor? Aquí están los inversores. Véalos, ahí están. Que no, profe, yo quiero comprar son protecciones, los breakers. Ahí están, véalos. Profe, yo quiero comprar la pinza para medir los paneles solares. Ahí están las herramientas. Hay algunos productos que tienen envío a otros países. Hay otros productos que solamente son para Estados Unidos. Profe, a mí me gusta comprar más por AliExpress porque es más barato. Bueno, entonces démosle al botón de AliExpress. Aquí yo he buscado los productos de AliExpress y me tomé el tiempo de leer los manuales, de leer todo. Entonces, queremos comprar un inversor híbrido. Queremos comprar este pequeño, el POW MR de 5 kilovatios, de 3 kilovatios, de 5 kilovatios. Entonces le vas a dar clic a la imagen. Y automáticamente nos mandó a AliExpress, a una página confiable, a un vendedor confiable de AliExpress, donde el inversor es de 110, véalo. Imagínense todo el trabajo que les he ahorrado en estos momentos. Increíble, ¿no? Mejor dicho. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar estas dos páginas. Esta página mía donde pueden ver los botones de Amazon y AliExpress para que los redireccione y compren con la mejor energía. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido
de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.